Imagínense un pueblo al borde de una catástrofe, completamente desprevenido. Sus habitantes durmiendo pacíficamente, sin saber que en pocas horas sus vidas cambiarían para siempre. Entonces aparece un solo héroe peludo, con el corazón latiendo desesperadamente, que ladra una advertencia que nadie entiende. ¿Podría realmente un perro prevenir un desprendimiento catastrófico y salvar cientos de vidas? Esta es la increíble historia real que les erizará la piel y les hará creer en milagros. Marzo de 2019, 5:30 de la madrugada. El aire fresco de la madrugada andaluza acariciaba las calles empedradas de Ronda, ese pueblo mágico que parecía suspendido en el tiempo, colgando dramáticamente sobre el famoso Tajo. Por estas tranquilas calles, donde los ecos de la historia resonaban en cada piedra, caminaba como cada mañana el cartero jubilado Antonio Morales con su inseparable compañero, Max, un golden retriever de 6 años, cuyos ojos dorados brillaban con una inteligencia que a veces asustaba a quienes lo conocían. Antonio, un hombre de 68 años, con las manos curtidas por 4 décadas, entregando cartas en cada rincón de este pueblo encantador, había encontrado en Max no solo un compañero, sino un alma gemela. Durante 3 años habían compartido estos paseos matutinos, observando cómo Ronda despertaba lentamente. Las casas blancas encaladas brillando bajo los primeros rayos del sol, el aroma del café escapando por las ventanas entreabiertas, el sonido lejano de las campanas de Santa María la Mayor, marcando el ritmo de una vida tranquila y predecible. Este pequeño pueblo andaluz, joya de la serranía de Ronda, era conocido en todo el mundo por sus vistas espectaculares, su plaza de toros histórica, donde los toreros más valientes habían demostrado su arte, y por esa sensación única de estar viviendo en una postal. Sus 127 habitantes se conocían todos por su nombre, compartían alegrías y tristezas, y vivían con esa calma que solo se encuentra en los lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Pero esta mañana, algo estaba terriblemente mal. Max se detuvo súbitamente en la calle Real, justo frente a la panadería de los García, donde normalmente su cola se movía frenéticamente, esperando que la señora García le diera su galleta matutina. Pero hoy era diferente. Sus músculos se tensaron como cuerdas de guitarra. Sus orejas se irguieron como antenas captando señales invisibles, y sus ojos... Dios mío, sus ojos tenían una expresión que Antonio nunca había visto antes. Era puro terror. Max miró hacia las laderas de la serranía de Ronda, que se alzaban majestuosamente detrás del pueblo, como guardianes silenciosos, y de su garganta salió un sonido que heló la sangre de Antonio. No era un ladrido normal, era un gemido desesperado, un grito de alarma que parecía surgir desde lo más profundo de su alma canina. «¿Qué pasa, amigo?», susurró Antonio, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda. En todos sus años junto a Max, nunca había visto a su compañero así. El perro temblaba ligeramente, y cada músculo de su cuerpo irradiaba tensión. Era como si estuviera viendo algo invisible para los ojos humanos, algo que lo aterrorizaba hasta lo más profundo. Antonio intentó continuar el paseo, pero Max se plantó firmemente en el suelo. Sus patas parecían haberse convertido en raíces que se aferraban a la tierra. «Ven, Max, ven aquí», le gritó Antonio, pero por primera vez en 3 años, Max desobedeció completamente. El perro no apartaba la vista de la montaña, y su respiración se había vuelto entrecortada, como si estuviera corriendo una maratón. Entonces, Max hizo algo que le rompió el corazón a Antonio. Se acercó a él,
apoyó su cabeza dorada contra sus piernas y lo miró con unos ojos llenos de una tristeza tan profunda que parecía humana. Era como si estuviera pidiendo perdón por adelantado, como si supiera que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. De repente, Max explotó en acción. Comenzó a tirar de la correa con una fuerza que Antonio no sabía que poseía, arrastrándolo hacia la Plaza Mayor como si su vida dependiera de ello. Sus ladridos llenaron el aire matutino, pero estos no eran ladridos de juego o emoción. Eran gritos desesperados, súplicas urgentes que rasgaban el silencio de la mañana como cristales rompiéndose. Carmen González, propietaria del hostal Los Naranjos y una mujer que había visto de todo en sus 52 años de vida en Ronda, observaba desde su ventana esta escena extraordinaria. Carmen tenía esa sabiduría que solo viene de vivir conectada con la naturaleza, de haber crecido en un pueblo donde los animales y las personas vivían en armonía. Y lo que estaba viendo la llenó de una inquietud profunda y primitiva. «Ese perro está tratando de decirnos algo», murmuró Carmen, sintiendo cómo se le erizaba la piel de los brazos. «Los animales sienten cosas que nosotros no podemos sentir. Mi abuela siempre decía que había que escuchar a los animales porque ellos sabían cosas que nosotros habíamos olvidado». Max corrió hacia el centro de la Plaza Mayor, justo frente al Ayuntamiento de Ronda, ese edificio blanco y elegante que había sido testigo de siglos de historia. Allí, bajo la estatua del torero Cayetano Ordóñez, Max comenzó la actuación más importante de su vida. Sus ladridos se volvieron más intensos, más desesperados, más urgentes. No era solo ruido, era comunicación pura. Era su alma gritando una advertencia que nadie podía entender. El sonido era tan fuerte, tan penetrante, que comenzaron a encenderse las luces en las casas circundantes. Una por una, las ventanas se iluminaron como luciérnagas en la oscuridad, y rostros curiosos y preocupados comenzaron a asomarse para ver qué diablos estaba pasando a esa hora de la madrugada. Doctor Miguel Fernández, un veterinario de 45 años, con 20 años de experiencia tratando animales, fue uno de los primeros en salir de su casa. Miguel había elegido vivir en Ronda precisamente por la conexión especial que sentía con los animales y la naturaleza, y había desarrollado una sensibilidad casi sobrenatural para entender el comportamiento animal. Cuando vio a Max en el centro de la plaza, ladrando como si el mundo fuera a acabarse, algo hizo clic en su mente. Los recuerdos de sus clases universitarias comenzaron a agolparse. Las lecciones sobre cómo los animales pueden detectar vibraciones sísmicas imperceptibles para los humanos, cómo pueden oír frecuencias que nuestros oídos no captan, cómo su instinto primitivo les permite percibir peligros que nosotros ignoramos completamente. «Antonio», dijo Miguel, acercándose con el corazón, latiéndole a 1000 por hora. «¿Desde cuándo está Max así?» «Desde hace media hora», respondió Antonio con voz temblorosa. Miguel nunca lo había visto así. Es como si estuviera viendo fantasmas, como si supiera algo terrible que nosotros no sabemos. Miguel se acuclilló frente a Max y miró directamente a sus ojos. Lo que vio allí lo dejó sin aliento. No era locura lo que veía en esos ojos dorados. Era sabiduría antigua, era conocimiento instintivo, era la certeza absoluta de que algo catastrófico estaba a punto de suceder. «Dios mío», susurró Miguel, sintiendo cómo se le erizaban todos los vellos del cuerpo. «Max está tratando de salvarnos». El alboroto despertó también a Rafael Jiménez,
el alcalde de 45 años, que amaba su pueblo con cada fibra de su ser. Rafael había nacido en Ronda, había jugado en estas calles cuando era niño, había conocido a su esposa en la plaza, donde ahora Max ladraba desesperadamente, y había dedicado su vida a proteger y servir a este lugar mágico. Cuando salió de su casa con el pijama puesto y una chaqueta echada por encima, esperaba encontrarse con alguna travesura nocturna, o quizás un perro perdido. No esperaba encontrarse con una escena que le helaría la sangre para siempre. Max, al ver al alcalde, corrió hacia él con una urgencia que cortaba el aire como un cuchillo. El perro comenzó a tirar de su ropa, de sus manos, tratando desesperadamente de llevarlo hacia algún lugar. Sus ojos estaban llenos de lágrimas caninas, si es que tales cosas existían, y todo su cuerpo temblaba con una intensidad que partía el corazón. «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó Rafael, sintiendo como una angustia inexplicable se apoderaba de él. «¿Qué está tratando de decirnos?». En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando esa pregunta, llegó un sonido desde la montaña. Al principio fue sutil, como un susurro lejano, pero luego se hizo más fuerte, más ominoso. Era el sonido de piedras moviéndose, de tierra desplazándose, de algo grande y terrible que se estaba preparando para despertar. Rafael sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. «¿Han oído eso?», preguntó con voz apenas audible. Carmen González no pudo quedarse más tiempo como espectadora. Bajó corriendo las escaleras de su hostal, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Mientras corría hacia el grupo congregado en la plaza, recordó vívidamente un documental que había visto el año anterior en la 2 de TVE sobre el tsunami de Japón en 2011. «Los animales», gritó sin aliento al llegar junto a ellos. «Los animales en Japón se volvieron locos antes del tsunami. Los perros ladraban, los gatos se escondían, los caballos se negaban a entrar en sus establos. Max nos está avisando de algo terrible». Las palabras de Carmen cayeron sobre el grupo como una bomba. De repente, todo cobró sentido de la manera más aterradora posible. Max no se había vuelto loco. Max había percibido algo que ellos no podían percibir, algo que su instinto animal le gritaba que era una amenaza mortal. En ese momento, Max hizo algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Se acercó a cada uno de ellos, uno por uno, y les puso su pata en la mano. Era como si se estuviera despidiendo, como si supiera que después de esta noche nada volvería a ser igual. Doctor Fernández sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas. Max sabe que algo terrible va a pasar y está tratando de salvarnos. Está tratando de ser nuestro héroe. Desde la estación de bomberos de Ronda, situada en el otro extremo del pueblo, llegó corriendo Esteban López, un bombero de 38 años que había estado de guardia nocturna. Esteban había oído ruidos extraños provenientes de la serranía desde las 4 de la madrugada, pero inicialmente los había atribuido a animales salvajes o a desprendimientos menores que eran comunes en la zona. Pero cuando vio la escena en la plaza, cuando vio a Max comportándose como si el apocalipsis fuera a comenzar en cualquier momento, toda su experiencia como bombero le gritó que algo estaba terriblemente mal. «Escúchenme todos», gritó Esteban con una autoridad que hizo que todos se giraran hacia él,
Llevo oyendo ruidos raros de la montaña desde hace horas. Al principio pensé que no era importante, pero viendo a Max así, creo que tenemos que evacuar. Ahora. Rafael Jiménez sintió el peso de la responsabilidad cayendo sobre sus hombros como una montaña. En sus manos estaba la decisión de evacuar a todo un pueblo basándose en los ladridos de un perro. Si se equivocaba, sería el hazmerreír de toda Andalucía. Pero si tenía razón y no actuaba, miró a Max, que en ese momento se había acercado a él, y lo miraba con unos ojos llenos de súplica silenciosa. Era como si el perro estuviera diciéndole: «Por favor, confía en mí. Por favor, salva a tu gente». «¡Evacuación inmediata!», gritó Rafael con una voz que resonó en toda la plaza. «Todos los habitantes deben abandonar el pueblo ahora». Pero evacuar un pueblo no es como encender un interruptor. Los seres humanos necesitan razones, necesitan entender, necesitan tiempo para procesar. Y muchos de los habitantes de Ronda habían vivido allí toda su vida. Habían echado raíces tan profundas que la idea de abandonar su hogar les resultaba imposible de aceptar. Dolores Ruiz, una mujer de 85 años, que había nacido en la misma casa donde ahora vivía, salió a su puerta con los ojos llenos de desafío. «Yo no me muevo de aquí», gritó con una voz que tembló de emoción. «Esta es mi casa. Aquí nací. Aquí crecieron mis hijos. Aquí murió mi marido. Si algo va a pasar, que pase, pero yo no abandono mi hogar». Sus palabras resonaron en los corazones de muchos otros vecinos. ¿Cómo podían abandonar sus casas, sus recuerdos, sus vidas enteras basándose en los ladridos de un perro? Pero Max tenía otros planes. El valiente Golden Retriever se acercó lentamente a Dolores, sin ladrar, sin hacer ruido. Simplemente se sentó frente a ella y la miró. En esos ojos dorados, Dolores vio algo que la conmocionó hasta lo más profundo de su alma. Vio amor puro, vio preocupación genuina, vio la desesperación de un ser que sabía que el tiempo se acababa y que solo quería protegerla. Max extendió suavemente su pata y la puso sobre la mano arrugada de Dolores. Fue el gesto más tierno y desesperado que ella había visto en sus 85 años de vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Si Max dice que tengo que irme», susurró con voz quebrada, «entonces me voy. Ese perro tiene el corazón más puro que he conocido». Una vez que Dolores accedió a evacuar, algo mágico comenzó a suceder. Max se transformó en un general peludo, dirigiendo la operación de rescate más importante de su vida. Con una determinación que dejaba sin aliento, comenzó a correr de casa en casa, ladrando en cada puerta, asegurándose de que nadie se quedara atrás. En la casa de la familia Martínez, donde vivían 3 niños pequeños, Max rascó la puerta hasta que los padres, María y José, salieron somnolientos. Al ver al perro en tal estado de agitación y escuchar los gritos de evacuación que llegaban desde la plaza, supieron inmediatamente que algo serio estaba pasando. «Niños, despierten, tenemos que irnos», gritó María, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Los pequeños, de 5, 7 y 9 años, no entendían qué estaba pasando, pero la urgencia en la voz de sus padres les hizo moverse rápidamente. El pequeño Pablo, de 5 años, se acercó a Max y le acarició la cabeza. «¿Nos estás salvando, Max?», preguntó con esa inocencia que solo tienen los niños.
Max le lamió la cara y meneó la cola por primera vez en toda la mañana, como si ese niño hubiera entendido exactamente lo que estaba pasando. Isabel Torres, la maestra de la escuela primaria, había llegado temprano ese día para preparar las clases. Cuando vio a Max rascando desesperadamente la puerta de la escuela, supo que algo extraordinario estaba sucediendo. Isabel había enseñado a niños durante 20 años y había desarrollado un instinto especial para detectar peligro. «Si Max dice que hay peligro, murmuró, recogiendo rápidamente sus cosas más importantes y saliendo hacia la zona de evacuación. En el hostal Los Naranjos, los turistas que se habían quedado a dormir, una pareja alemana, una familia italiana y 2 mochileros franceses, fueron despertados por Carmen González, quien les explicó la situación en un inglés entrecortado pero urgente. Al principio pensaron que era una broma, pero cuando vieron el estado de Max y la seriedad en los rostros de los locales, no dudaron ni un segundo en hacer sus maletas y seguir las instrucciones de evacuación. Mientras tanto, Max continuaba su misión con una dedicación que partía el corazón. El doctor Fernández lo seguía, observando fascinado cómo el perro parecía tener una lista mental de cada habitante del pueblo. Max no se saltaba ninguna casa, no dejaba a nadie atrás. Era como si llevara el censo de Ronda grabado en su corazón. Cuando llegaron a la casa de don Fernando, un anciano de 92 años, que vivía solo y que a menudo se quedaba sordo sin sus audífonos, Max se desesperó. El perro rascó la puerta, ladró, gimió, pero no hubo respuesta. Sin dudarlo un segundo, Max comenzó a lanzar su cuerpo contra la puerta una y otra vez, utilizando todo su peso para hacer el mayor ruido posible. «¡Don Fernando!», gritó doctor. Fernández, golpeando la puerta con todas sus fuerzas. «Tenemos que evacuar». Finalmente, el anciano abrió la puerta, confundido y asustado. Cuando Max se abalanzó hacia él, no para atacarlo, sino para guiarlo hacia la seguridad, don Fernando entendió inmediatamente que algo grave estaba pasando. «Ese perro tiene más sentido común que muchos humanos», murmuró, siguiendo a Max hacia la zona de evacuación. A las 7 de la mañana, después de 1 hora y media de trabajo incansable, Max había logrado lo imposible. Los 127 habitantes de Ronda estaban reunidos en las orillas del río Guadalevín, en una zona que el perro había señalado insistentemente como segura. Familias enteras con sus pertenencias más preciadas, ancianos apoyándose en bastones, niños aferrados a sus juguetes favoritos, turistas desconcertados, pero cooperativos. Rafael Jiménez comenzó a hacer el recuento más importante de su vida. García, familia completa. Martínez, familia completa. Ruiz, Dolores, presente. Torres, Isabel, presente. Su voz temblaba con cada nombre que pronunciaba. Max, mientras tanto, no podía quedarse quieto. Corría de un lado a otro, contando a su manera, asegurándose de que todos estuvieran allí. Era como si tuviera grabada en su memoria la cara de cada persona que vivía en Ronda, y no descansaría hasta estar seguro de que todos estaban a salvo. 127 personas, anunció finalmente Rafael, con lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. Todos están aquí, todos están a salvo. Solo entonces Max se permitió un momento de descanso. Se sentó junto a Antonio, pero sus ojos seguían fijos en la montaña,
como un centinela vigilando el peligro que sabía que se acercaba. A las 7:30, el helicóptero de emergencias de la Junta de Andalucía apareció en el horizonte como un ángel mecánico. El piloto, el comandante Carlos Herrera, había volado sobre la serranía de Ronda cientos de veces, pero lo que vio esa mañana le heló la sangre. «Control, aquí helicóptero de emergencias 1», informó por radio, con una voz tensa que revelaba la gravedad de la situación. Enormes grietas visibles en la ladera norte de la serranía, rocas del tamaño de casas moviéndose, peligro extremo de desprendimiento masivo. Repito, peligro extremo. La voz que llegó por los altavoces del helicóptero hizo que todos los presentes sintieran cómo la sangre se les congelaba en las venas. Evacuación inmediata confirmada, desprendimiento inminente, aléjense todo lo posible de la zona. En ese momento, Max hizo algo que nadie esperaba. Se puso en pie, miró hacia el pueblo que había sido su hogar durante años y aulló. No fue un ladrido, fue un aullido largo, triste y hermoso, que sonó como una despedida. Era como si estuviera diciéndole adiós a Ronda, como si supiera que estaba viendo su hogar por última vez. Antonio se arrodilló junto a su compañero y lo abrazó con fuerza. «Lo hiciste, Max. Salvaste a todos. Eres el héroe más grande que he conocido». A las 7:42 de la mañana del 15 de marzo de 2019, la naturaleza desató su furia con una violencia que ningún ser humano debería presenciar jamás. El sonido llegó primero. Un rugido que parecía venir del mismo centro de la Tierra, como si las entrañas del planeta estuvieran gritando de dolor. Luego llegó el espectáculo visual más aterrador y hermoso que cualquiera de los presentes había visto en sus vidas. Miles y miles de toneladas de roca, tierra, árboles y escombros comenzaron a rodar por la ladera de la serranía de Ronda, como una avalancha del apocalipsis. Era la naturaleza en su estado más primitivo y poderoso, recordándoles a los humanos lo pequeños e indefensos que realmente eran. Las rocas, algunas del tamaño de casas enteras, rodaron con una fuerza imparable hacia el lugar donde, solo minutos antes, 127 personas habían estado durmiendo pacíficamente en sus camas. El ruido era ensordecedor, como si 1000 trenes hubieran chocado al mismo tiempo, como si el cielo se estuviera cayendo a pedazos. Carmen González se aferró a su hija, sollozando incontrolablemente, mientras veía cómo su querido hostal Los Naranjos desaparecía bajo una montaña de escombros. «Mi vida entera», susurró entre lágrimas, «mi vida entera estaba ahí». Rafael Jiménez observaba horrorizado cómo el ayuntamiento, ese hermoso edificio blanco, donde había trabajado durante 15 años, se desvanecía como si nunca hubiera existido. La iglesia de Santa María la Mayor, donde se había casado, donde habían sido bautizados sus hijos, donde había rezado 1000 veces, se convertía en polvo y recuerdos. Los turistas alemanes, que habían venido a Ronda buscando belleza y tranquilidad, lloraban abrazados mientras veían cómo un pueblo entero desaparecía ante sus ojos. «Mein Gott», susurraba la mujer, «wie ist das möglich?» «Dios mío, ¿cómo es esto posible?» Pero Max se quedó completamente inmóvil durante todo el espectáculo, como si hubiera sabido exactamente lo que iba a pasar. No ladró, no gimió, no se movió. Simplemente observó, con una tristeza infinita en sus ojos dorados, cómo el lugar que había amado durante años desaparecía para siempre. Cuando finalmente todo terminó,
Cuando el último eco del desastre se desvaneció en la distancia, Max se acercó lentamente a cada una de las 127 personas que había salvado. A cada una le puso la pata en la mano o en el pie, como si estuviera confirmando que estaban vivos, que su misión había sido exitosa. Esteban López, con las manos temblorosas, tomó su radio y transmitió el mensaje que quedaría grabado en la historia para siempre. Control, aquí bomberos de Ronda. Desprendimiento masivo confirmado. El pueblo de Ronda ha sido completamente destruido. Pero tengo que informar algo que ni yo mismo puedo creer. 127 personas evacuadas exitosamente. Repito, 0 víctimas mortales. Un perro las salvó a todas. La respuesta llegó después de un silencio que pareció eterno. ¿Puede repetir eso, bomberos de Ronda? ¿Dijo que un perro salvó a todo el pueblo? Afirmativo, Control. Un Golden Retriever llamado Max detectó el peligro antes que cualquier instrumento científico. Sin él, estaríamos informando de la mayor tragedia en la historia de Andalucía. En ese momento, doctor. Fernández se acercó a Max, se arrodilló frente a él y con lágrimas corriendo por sus mejillas le susurró: Max, no sé si puedes entenderme, pero quiero que sepas que acabas de hacer algo que cambiará la vida de 127 familias para siempre. Eres más que un héroe, eres un ángel con pelo y 4 patas. Max lo miró, meneó la cola suavemente y luego hizo algo extraordinario. Se acercó a cada niño presente y les lamió las lágrimas de las mejillas, como si supiera que ellos eran los que más necesitaban consuelo en ese momento. En las horas siguientes, la historia de Max se extendió por España como un reguero de pólvora. Los medios de comunicación no podían creer lo que estaban reportando. Antena 3, TVE, La Sexta, todos querían contar la historia del perro que había salvado a todo un pueblo. Es como un cuento de hadas, pero real, decía la presentadora de los informativos de TVE, con la voz quebrada por la emoción. Un Golden Retriever ha salvado 127 vidas en lo que los expertos llaman el desprendimiento más devastador en la historia reciente de Andalucía. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, canceló todas sus reuniones y viajó inmediatamente a Ronda. Cuando llegó y vio a Max, un hombre acostumbrado a las ceremonias oficiales y los protocolos, no pudo evitar arrodillarse y abrazar al perro. Max, le dijo con voz temblorosa, en nombre de toda Andalucía, en nombre de toda España, quiero darte las gracias. Has demostrado que los verdaderos héroes no siempre llevan uniforme. A veces llevan collar y tienen 4 patas. La medalla que le otorgaron a Max no era una medalla cualquiera. Era de oro macizo, con una inscripción que decía: a Max, el ángel de Ronda, por salvar 127 vidas con su amor y su instinto. Andalucía nunca te olvidará. Pero Max no parecía interesado en la medalla. Lo que realmente lo hizo feliz fue ver que todas sus personas estaban a salvo. Los meses que siguieron fueron los más difíciles en la vida de los habitantes de Ronda. Habían perdido sus casas, sus recuerdos materiales, sus lugares favoritos, pero habían ganado algo mucho más valioso: una segunda oportunidad de vivir. El gobierno español, conmovido por la historia, destinó fondos especiales para la reconstrucción de Ronda. Arquitectos de toda Europa se ofrecieron voluntariamente para ayudar a diseñar un nuevo pueblo que honrara la memoria del antiguo, pero que fuera más seguro para el futuro. Durante todo el proceso de reconstrucción, Max estuvo ahí.
Cada día, él y Antonio visitaban el lugar donde había estado su hogar. Max se sentaba en silencio, observando cómo lentamente surgía una nueva ronda de las cenizas de la antigua. Carmen González, mientras veía cómo se construía su nuevo hostal, le dijo a Max: «Sabes, amigo, perdí mi edificio, pero gané algo mucho más importante. Gané la certeza de que los milagros existen y que a veces tienen 4 patas y un corazón dorado». Los niños del pueblo, especialmente, desarrollaron una relación especial con Max. Para ellos, no era solo un perro, era un superhéroe real. Era la prueba de que el bien siempre triunfa. Era la demostración de que alguien siempre estará ahí para protegerlos cuando más lo necesiten. Pablo Martínez, el niño de 5 años que había preguntado si Max los estaba salvando, ahora decía orgullosamente a quien quisiera escuchar: «Max es mi mejor amigo. Él salvó a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a mí. Cuando sea mayor, quiero ser como él, un héroe que salva a la gente». 3 años después del milagro, cuando la nueva ronda había surgido más hermosa que nunca, llegó el día más emotivo en la historia del pueblo. En la entrada principal, justo donde comenzaba la nueva calle real, se inauguró una estatua que hizo llorar a medio país. La estatua de bronce de Max era una obra de arte que capturaba no solo su apariencia física, sino su alma. El escultor, José María Córdoba, había pasado meses estudiando fotografías y videos del héroe de 4 patas, entrevistando a cada una de las 127 personas que había salvado, tratando de entender qué había en los ojos de Max que había conmovido a tanta gente. La estatua mostraba a Max en la pose exacta que había adoptado esa mañana fatídica, sentado, con la cabeza ligeramente levantada hacia la montaña, las orejas erguidas y una expresión de alerta absoluta en sus ojos de bronce. Pero lo que realmente emocionaba a la gente era su pata delantera derecha, que estaba extendida como si estuviera tocando a alguien, como si estuviera diciendo: «Confía en mí, te voy a salvar». En la base de la estatua, grabadas en letras doradas, estaban las palabras que Antonio había propuesto entre lágrimas: «Max, el salvador de Ronda. Aquí yace el corazón más puro que jamás latió. Salvó 127 vidas, no porque fuera su deber, sino porque era su amor». El día de la inauguración vinieron personas de toda España, familias que habían seguido la historia desde el principio, veterinarios que querían honrar la memoria de un colega de 4 patas, niños que habían pedido a sus padres que los llevaran a conocer el lugar donde había vivido un héroe real. Pero los más emocionados eran, por supuesto, los 127 sobrevivientes. Cada uno de ellos puso una flor al pie de la estatua, y cada uno le susurró algo personal a Max, como si pudiera escucharlos desde donde quiera que estuviera. Dolores Ruiz, ahora de 88 años, pero más fuerte que nunca, se acercó lentamente a la estatua con la ayuda de su bastón. Puso su mano arrugada sobre la pata de bronce de Max y susurró con voz temblorosa: «Gracias, mi niño. Gracias por darme 3 años más de vida para ver crecer a mis bisnietos». Max vivió 5 años más después del milagro. 5 años en los que se convirtió en el perro más famoso de España, en el símbolo de la lealtad y el amor incondicional. Recibió visitas de niños de toda Europa, apareció en documentales internacionales y su historia se tradujo a 12 idiomas. Pero para Antonio, Max siguió siendo simplemente su mejor amigo. Todos los días continuaron con sus paseos matutinos por la nueva ronda,
aunque ahora los acompañaban turistas, periodistas y admiradores que querían conocer al héroe en persona. Max envejeció con la dignidad de quien había cumplido el propósito más importante de su vida. Sus pelos dorados se volvieron blancos, sus movimientos se hicieron más lentos, pero sus ojos mantuvieron siempre esa chispa de inteligencia y amor que había cautivado a todo un país. El 23 de septiembre de 2022, Max cerró los ojos para siempre en su cama favorita, con Antonio acariciando su cabeza y susurrándole al oído: «Gracias, amigo. Gracias por enseñarme lo que significa ser un verdadero héroe». Su muerte conmocionó a España entera. El funeral de Max fue retransmitido en directo por televisión, y más de 1000 personas asistieron para darle el último adiós. Los 127 sobrevivientes formaron una guardia de honor alrededor de su ataúd, y cada uno depositó una rosa dorada sobre él. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, envió un mensaje personal. Max demostró que la grandeza no se mide en años de vida, sino en vidas salvadas. España ha perdido a uno de sus hijos más nobles. Hoy, más de 2 años después de la muerte de Max, su legado continúa vivo de maneras que nadie podría haber imaginado. En la Nueva Ronda, cada 15 de marzo se celebra el Día de Max, una festividad única en el mundo dedicada completamente a honrar la memoria de un perro. Ese día, las familias visitan la estatua. Los niños de las escuelas presentan obras de teatro sobre la historia de Max y se organizan campañas de adopción de animales abandonados. Dr. Miguel Fernández, ahora convertido en el veterinario más respetado de Andalucía, ha escrito 3 libros sobre la inteligencia animal y la capacidad de los perros para detectar desastres naturales. Max cambió para siempre nuestra comprensión de lo que los animales pueden hacer por nosotros. Escribe en su obra más reciente: «No son solo mascotas, son guardianes, son protectores, son milagros con 4 patas». La historia de Max se enseña ahora en las escuelas españolas como un ejemplo de valor, instinto y amor incondicional. Los niños aprenden que los héroes no siempre llevan capa, a veces llevan collar y tienen el corazón más puro del mundo. Pablo Martínez, aquel niño de 5 años que Max salvó, ahora tiene 10 años y ha decidido que cuando sea mayor quiere ser veterinario. «Quiero ayudar a los animales como Max nos ayudó a nosotros», dice con una determinación que emociona a todos los que lo escuchan. La Nueva Ronda es ahora más hermosa que nunca, construida con los más altos estándares de seguridad. Pero cada rincón está impregnado de la memoria de Max. En el nuevo hostal Los Naranjos, Carmen González tiene una habitación especial dedicada a Max, llena de fotografías, cartas de agradecimiento de todo el mundo y la medalla de oro que le otorgó la Junta de Andalucía. Pero quizás el legado más importante de Max no está en las estatuas ni en los libros, sino en los corazones de las 127 personas que salvó. Cada uno de ellos vive cada día con la certeza de que fue salvado por un amor puro e incondicional, por un ser que no pidió nada a cambio. Antonio Morales, ahora de 74 años, visita la estatua de Max todas las mañanas. Se sienta en el banco que instalaron justo enfrente y le cuenta a su viejo amigo cómo va el día, qué está pasando en el pueblo, quién ha venido a visitarlo. «Sabes, Max», le dice cada mañana, «la gente me pregunta si creo que fuiste un perro especial.
Y yo les digo que no. Tú no fuiste especial porque fueras diferente a otros perros. Fuiste especial porque nos recordaste lo extraordinarios que pueden ser todos los perros, todos los animales, si solo aprendemos a escucharlos. Y en las noches tranquilas de ronda, cuando el viento sopla suavemente por las calles empedradas, muchos juran que aún pueden escuchar el eco de unos ladridos lejanos, como si Max siguiera vigilando, siguiera protegiendo a su pueblo, siguiera siendo el guardián eterno de las 127 vidas que salvó con su amor. Carmen González lo expresa mejor que nadie. Max no murió. Max se convirtió en parte del alma de Ronda. Cada vez que veo a un niño acariciando a un perro, cada vez que veo a alguien rescatando a un animal abandonado, cada vez que veo un acto de amor incondicional, ahí está Max. Ahí está nuestro héroe de 4 patas, recordándonos que el amor verdadero no entiende de especies, no entiende de palabras, solo entiende de corazones. Y ahora, después de conocer esta historia real, que ha conmovido a millones de personas en todo el mundo, la pregunta que todos debemos hacernos es: ¿podría su mascota estar tratando de decirle algo importante? ¿Está usted realmente escuchando a ese ser que lo ama incondicionalmente? Max nos enseñó que a veces los ángeles no vienen del cielo con alas blancas. A veces vienen de la perrera local con cola que menea y ojos llenos de amor. A veces vienen cubiertos de pelo dorado y con el corazón más puro que existe en este mundo. La próxima vez que su perro ladre insistentemente, la próxima vez que su gato se comporte de manera extraña, la próxima vez que su mascota trate de llamar su atención de una manera urgente, recuerde a Max. Recuerde que en esos ojos que lo miran con amor incondicional podría estar la sabiduría ancestral que una vez salvó 127 vidas. Porque si algo nos enseñó Max, es que el amor verdadero no necesita palabras para comunicarse. Solo necesita un corazón dispuesto a escuchar y almas dispuestas a confiar en la pureza de ese amor que no conoce límites, que no pide nada a cambio y que está dispuesto a dar la vida por aquellos a quienes ama.